Mis amados hermanos, lunes 20 de julio del 2020. Continuamos con los estudios biográficos y en esta ocasión le toca al apóstol Pedro. Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo. También la escritura marca en Hechos capítulo 2, versículo 14, diciendo de esta manera: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. El capítulo número 4, del 8 al 13, también menciona un discurso del apóstol Pedro. A través de la obediencia al Señor y la llenura del Espíritu Santo, mis amados hermanos, somos transformados en instrumentos útiles en sus manos. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, un hombre de carácter impetuoso, pero también descubriremos, mis amados hermanos, que fue una persona que aprendió de sus experiencias y la obra del Espíritu Santo. Siendo él un judío celoso de su raza y de su nación, tuvo que aprender que para realizar la obra de las buenas nuevas tendría que negarse a sí mismo y a su hermética cultura. Datos biográficos del apóstol. Simón, que también es llamado Pedro, del griego Petros, fue un hombre judío, oriundo de la ciudad de Betsaida de Galilea, como lo menciona Mateo capítulo número 4. Era casado. Su esposa lo acompañaba en sus viajes misioneros, 1 Corintios 9:5. Trabajaba como pescador. Creció en un ambiente helenista con los beneficios educativos propios de dicha cultura. La última vez que se menciona al apóstol es en Hechos capítulo número 15, en el concilio de Jerusalén. Ahí aporta su argumento a favor de no imponer cargas a los gentiles que recién se convertían al cristianismo. Después de este evento, Pedro desaparece de la narrativa de Lucas. La única mención del apóstol la hace el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 2, versículo 11. No existen más datos bíblicos acerca de la vida y ministerio de este discípulo del Señor. En un documento apócrifo del siglo II llamado Los Hechos de Pedro, añade que murió crucificado de cabeza a petición del mismo apóstol. La fecha de su muerte se ubica aproximadamente en el año 68 después de Cristo, durante el gobierno de Nerón. Su martirio fue predicho por el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 21. Acontecimientos relevantes. Es necesario ver los evangelios para darnos cuenta, mis amados hermanos, que el crecimiento y madurez que obtuvo Pedro junto al maestro fue fundamental, fue base en el ministerio de Pedro para que pudiera desarrollar las virtudes que como creyente adoptaría. De principio a fin, el ejemplo de Jesús forjó el carácter del pescador. Inciso A, su llamamiento. Probablemente, al igual que su hermano Andrés, era discípulo de Juan el Bautista. Cristo le cambia el nombre de Simón a Cefas, título arameo que significa piedra o roca, lo cual simboliza igualmente un cambio de carácter en el apóstol. Cuando Jesús llama a Simón, a Pedro, la reacción de este fue inmediata, debido a que había conocido al Mesías con antelación y porque el Bautista lo había identificado como el Cordero de Dios en Mateo capítulo número 4. Inciso B, su ministerio junto a Jesús. Formaba parte de un círculo íntimo de Jesús y lo acompañaba en situaciones muy especiales. Por ejemplo, cuando entraron al cuarto con la hija de Jairo en Marcos capítulo número 5, en el monte de la transfiguración, Marcos capítulo número 9. En las listas de los apóstoles, el apóstol Pedro siempre aparecía en primer lugar y muchas veces se convierte en el principal portavoz del grupo. Pedro era un hombre impetuoso,
En Cesarea de Filipo tomó la iniciativa y respondió a la pregunta del maestro, confesando que Jesús era el Cristo. En el monte de la Transfiguración ofreció construir 3 enramadas y el texto explica que él dijo esto porque no sabía lo que hablaba en Marcos capítulo número 9. Cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro toma la palabra y asegura que está dispuesto a morir por el Maestro. Sabemos que Pedro le negaría 3 veces. A pesar de todo, Cristo no lo dejó sin esperanza. Hay un mensaje personal para Pedro después de la resurrección en Marcos capítulo número 16, versículo 7. Punto número 3. Principios. Veremos la transformación manifiesta de Pedro después de la ascensión de Cristo y de recibir la promesa para su vida. Él era la influencia más fuerte de la iglesia primitiva. La primera vez que habló en el libro de los Hechos, anunció que lo hecho por Judas era necesario, en Hechos 1:16. Es un acto notable que Pedro enseñaba con tanto orgullo el mensaje de Jesús que una vez él había rechazado. Después del día de Pentecostés, se levantó en medio de la audiencia y predicó por primera vez en público. Lo que inició el cambio en Pedro, mis amados hermanos, fue el descenso del Espíritu Santo en su vida. Las dudas y el conocimiento parcial se transformaron en firmeza y gran sabiduría. Pedro supervisaba las decisiones que tomaba la iglesia y era el único que hablaba ante las autoridades judías, como lo describe Hechos capítulo número 4. El Señor lo usó para hacer milagros. El testimonio de lo que Dios hacía a través de él le alcanzó de tal magnitud que la gente sanaba solo con su sombra, como lo describe Hechos capítulo número 5. Era la presencia del Espíritu Santo, era la presencia del Consolador. En su papel de líder, viaja a Samaria a corroborar lo que había sucedido a causa de la predicación de Felipe. Corrige a Simón el mago, reconoce que el Evangelio y el Espíritu Santo no eran regalos exclusivos para el pueblo israelita. Esto fue confirmado en la visión que recibe cuando es enviado ante Cornelio. Aquí se derrumban los prejuicios que el ex pescador albergaba en contra de los gentiles. Espero que podamos tomar ejemplo del apóstol Pedro. Hasta aquí, nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga más.